Agradecemos al Señor por su presencia gloriosa. Sin lugar a duda que el hecho de estar juntos por este tiempo es un acto de gloria del Señor. Imagínense viniendo de diferentes ciudades y estando juntos, fuera del país también. Entonces hay algo que nos une y es su presencia gloriosa. Bueno, tenemos un desafío en este tiempo. Por estos días nos encontramos direccionados por el Espíritu Santo para revisar el fundamento establecido por Dios. Yo me pregunto y digo, ¿qué tarea el Espíritu Santo nos ha encomendado, ¿no? El fundamento sobre la cual la iglesia se edifica es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el fundamento. 1 Corintios 3:11 lo establece con toda claridad. Porque nadie dice puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, con certeza. Pero en estos días, mis amados, es necesario que nos preguntemos, ¿qué se necesita hoy para que la iglesia del Señor, santa, pura y sin mancha, vaya siendo formada a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo? Efesios 4:13 nos señala con claridad. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué se requiere de la esposa del Cordero para que siga siendo apartada, consagrada, dispuesta para Cristo? ¿Qué se requiere? Para que ésta pueda llegar a ser la columna y baluarte de la verdad. La Escritura nos señala también que no existe nada ni nadie que le pueda hacerle frente a la iglesia del Señor. Ni aún las puertas del Hades pueden contra ella, pueden prevalecer contra ella. Porque en medio de esta iglesia gloriosa, la gloria del alto y sublime, el que habita en la eternidad, Jesucristo el Señor y el Espíritu Santo, habitan la iglesia, la sostienen, la sustenta y la edifica, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Pero a la vez necesitamos preguntarnos qué se requiere para que la iglesia pueda ser una explosión, un detonante en el siglo XXI, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad de las naciones. Pero ¿cuáles son las características más sobresalientes de la fe que se requieren para lograr esta anhelada transformación, este cambio duradero, y que nos permita avanzar y crecer hacia el tercer milenio? Y la verdad, mis queridos, que existiendo hoy en día tanta divergencia dentro del cuerpo de Cristo en estos tiempos, y quizás una de estas dificultades que surgen es la que guarda relación con la disparidad que existe entre el contexto nuestro hoy y la realidad del primer siglo, el primer siglo de los primeros hermanos, nuestros primeros hermanos. Porque si comenzamos a hacer un cuadro comparativo bíblico en relación con nuestro contexto actual, la realidad que hoy podemos vislumbrar y se caracteriza por una sociedad pseudo cristiana, donde muchas veces se vive en medio de un sincretismo religioso, con marcados matices a veces cristianos
y con contenido notablemente materialista, humanista y muchas veces pagano. Es una sociedad que hoy día se presenta con una cara como de cristiana, pero que en la práctica difiere significativamente de la doctrina cristiana auténtica, pudiendo muchas veces mezclar elementos religiosos con otras ideologías o comportamientos o conductas reñidas muchas veces con las verdades escriturales, y que las escrituras, hermanos, señalan que tan enfáticamente que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero en medio de esta realidad, la pregunta es cómo se va a ir desarrollando el propósito eterno de Dios en nosotros, en nuestra familia, en los hijos y en las próximas generaciones. ¿Cuáles son hoy nuestras oraciones que se levantan, nuestras preocupaciones, nuestros desvelos, nuestras lágrimas de todo aquel que nació de nuevo por tus generaciones, por tus hijos, por tus nietos, que no pueden ver el reino de Dios, no pueden ver a Cristo revelado, porque muchos de ellos sencillamente están perdidos? Y es este el desafío, mis amados, que tenemos cada uno de nosotros como iglesia del Señor, el poder alcanzarlos a todos, amén, a todos, que nadie se pierda, que todos se arrepientan antes que baje el telón de los últimos tiempos. Necesitamos enfrentar este desafío en este tiempo. ¿Cómo vamos a lograr alcanzar a los que están alrededor nuestro? Mis amados, la gran mayoría de los que estamos, yo creo aquí, que llevamos años, a través de los años y del tiempo que hemos vivido, hemos ido sosteniendo esta maravillosa y gloriosa revelación de Jesucristo, Señor, de Jesucristo y del eterno propósito de Dios. Cuánto hemos ido entendiendo a través de los tiempos el señorío de Cristo en nuestras vidas, a través del tiempo y de los años. Verdad revelada que ha ido cambiando nuestras vidas. Y esto, mis amados, no es porque lo merecíamos, sino por pura compasión, misericordia y fidelidad de Dios con nosotros. ¿Es Jesucristo el Señor en nuestras vidas? ¿Es Jesucristo el Señor en nuestras vidas? ¿Puedes decirlo? Jesucristo es el Señor en tu vida. Puedes decírselo a los demás. Dile a tu hermano, puedes decirle que Jesucristo es el Señor en tu vida. Bendito sea el Señor. Esta es una verdad. Perdón. Entonces, cuando vamos entendiendo que han pasado los años y hay una verdad que se reveló por misericordia, como dije, no porque lo mereciéramos, pero también junto con creerlo, con creer esta verdad, testificar esta verdad, hoy más que nunca nos asiste la necesidad de examinar nuestra identidad, nuestro compromiso y nuestra entrega ante el único Señor y Dios de nuestras vidas. Porque fíjense, mis queridos, que el estado del mundo y de los sucesos que van ocurriendo hoy en día ameritan y requieren que lo que decimos, que lo que creemos ante el único Dios y verdadero, ante el mundo que nos rodea como testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que vivimos sea auténtico, sea real lo que estamos viviendo y no solo sea una imitación de quien dice ser cristiano. Entonces, hoy día estamos en una disyuntiva. Por lo mismo,
estamos entrando en tiempo donde la vida de cada uno de nosotros, de los que han creído, está comenzando a ser puesta a prueba frente al rigor del tiempo y de los años que llevamos, frente a las circunstancias que se viven y aún más frente a los acontecimientos de los sucesos, frente a los diferentes estilos de vida de hoy, frente al pensamiento moderno, en medio de una humanidad en ruina. Si empezamos a examinar, hay una humanidad que está entrando en un colapso y en todos los aspectos a consecuencia del pecado. Y frente a esta verdad irreversible, como iglesia estamos parados frente a una decisión de cómo traspasar a la próxima generación no solo lo que hemos recibido, no solo lo que hemos creído, sino esencialmente, mis amados, lo que hemos vivido en el transcurso de este tiempo, como un testimonio coherente, como un testimonio claro, porque la vida del reino nos lleva a ser un referente de vida. La vida de Cristo en ti y en mí es un referente, es algo que se tiene que ver. Porque cuando Cristo habita nuestra vida, cuando viene esta revelación de Jesucristo, o seremos de bendición, mis amados, o vamos a decepcionar a la próxima generación. Porque vivir el reino de Dios no es cuestión de asistir a un par de reuniones agendadas por semana o cumplir con ciertas reglas y responsabilidades y dar una apariencia de discípulo de piedad. Hermano, hoy en día necesitamos definir aún más lo que somos. Estamos frente a una realidad. La iglesia vive en una constante tensión entre estar en el mundo y ser del mundo, debido a que muchas veces se puede llegar a privilegiar más un estilo más amigable, más livianito, es decir, un evangelio sin reino y sin rey que gobierna la vida. Un evangelio muchas veces, como decimos, quizás tenga que seguir diciéndolo, un evangelio sin demanda, sin compromiso, donde muchas veces se puede llegar a ofrecer una espiritualidad más basada en una experiencia emocional, apuntando, y a veces se apunta, ¿no?, a un crecimiento más numérico, pero se va perdiendo a través del tiempo la solidez de las verdades bíblicas, despreciándose muchas veces, hermanos, el ejercicio del discipulado, como si fuera una experiencia ya pasada de moda. Mis queridos, cuando muchas veces tocamos las emociones y los sentimientos de las personas, y es verdad, puede venir un alivio emocional, puede ser reconfortante aliviar las cargas y las tensiones, y está bien, y no estoy en contra de eso, ¿no? Y esta muchas veces puede alcanzar a muchos, y muchos pueden ser alcanzados aliviando sus males, sus dolores, y esto nos somos enviados a alcanzar a otros, a sanar a los abatidos, llevar reconciliación, ayudar a curar los males de las naciones y también a liberar a los atormentados. Hasta ahí vamos bien. Pero hermanos amados, si no hay una revelación por medio del Espíritu Santo de Jesucristo como Señor en nuestros corazones, entonces ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en las personas? Si Jesucristo no es revelado, ¿qué habrá en esa persona? Podemos tocar las emociones, podemos ayudar a aliviar los males, como dije, pero si no hay una revelación del Espíritu Santo, significa que Cristo no habita, que Cristo no reina, y podemos emocionalmente sentirnos bien. Entonces,
¿qué hay en el corazón si no hay obediencia al señorío de Cristo? ¿Qué hay si no hay sujeción a su persona santa? Si no hay una entrega incondicional al Kyrios, al Señor de señores, si no hay didaqué, si no hay enseñanza, si no hay un discipulado formativo en la vida de cada uno, si no estás dispuesto o no estamos dispuestos en nuestros corazones, y muchas veces hay resistencia a las enseñanzas del reino, si no hay doctrina, si no hay fundamento, entonces como iglesia, ¿cómo será formada la iglesia, la vida de las personas a imagen de Cristo Jesús, si no hay todo esto? Gálatas 4:19 nos enseña y dice: hijitos míos, Pablo lo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, mis hermanos, hoy en día no estamos exentos de las influencias del pensamiento humanista moderno y lamentablemente, como dije, de un pseudo cristianismo que requiere que las personas no cambien, sino que se emocionen y ser aliviada, como dije, de los males. Pero al no haber o al apuntar a estas realidades, significa que no hay transformación. No habrá un nacer de nuevo si solamente apuntamos a la emoción, y no se cumplirá el propósito eterno de nuestro Señor en nuestras vidas. Ahora el Evangelio del Reino, en contraste frente a toda esta realidad, el Evangelio del Reino nos llama al arrepentimiento, a nacer de nuevo, a la conversión y a la santidad de la verdad. Entonces, frente a esta revisión del fundamento, necesitamos ir revisando nuestras vidas y tenemos que entender que en el transcurso del tiempo no podemos ir acomodando las verdades, las enseñanzas, porque a veces no queremos hablar de lo que pueda ser más y que incomode a las personas, a los oyentes, porque sencillamente podemos hacernos mala fama como pastores. Pero ¿saben? Cuando somos mandatados por el Señor, cuando la misión dice que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, hay una orden implícita. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, no solo algunas, no solo lo que a mí pueda gustarme, no es solo lo que a mí me gusta, sino todas las cosas que el Señor de la Iglesia ha mandado. Mientras el Evangelio de Jesucristo y de su reino manifiesta que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Saben, amados? Hoy en día es como, para algunos como difícil decirles tienes que negarte a ti mismo, porque da la impresión como que a algunos puede incomodar las verdades del reino. Entonces no podemos seguir siendo nosotros el centro de nuestras vidas, y el que manda mi vida debe ser Él. Amén. El que manda la vida es Él, nunca tú o yo, es Él. Jesús es el ejemplo. Dice, Él vivió en plenitud el reino de su Padre aquí en la tierra, en un viaje, en una dimensión de vida, en la comunión, en la identidad plena y permanente con el Padre. Y también Jesús vivió en el poder, la guía, la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu reposaba en Él y sobre Él.
Y fíjense que en medio de aquella plenitud, de esa relación de Jesús con el Padre, en medio de la presencia, a mí me impacta esta expresión que nace de la vida de Cristo, que surge de su alma, como una exclamación gloriosa, cuando dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. A mí me llena de gozo y de alegría como Jesús clamaba y daba gracias, porque la verdad que hoy tenemos, la verdad que se ha manifestado en nuestra vida, estuvo escondida de los sabios y de los entendidos, y Él nos reveló su verdad. Es por esa razón, mis amados, que esta gloria, y en este pasaje ya que Él he manifestado, hay tanta grandeza aquí, hay tanta gloria revelada en esta expresión de Jesús, que nuestros corazones deberían quebrarse, se llenan de gozo en reconocimiento a Él, a nuestro Dios y a nuestro Señor, al poder contemplar, mis amados, tanta bondad, al poder contemplar tanta misericordia y fidelidad. Todo nuestro interior se funde en reconocimiento y en agradecimiento por esta verdad eterna revelada. Mis amados, cuando Jesús expresa esta verdad: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es el corazón del Padre, es el corazón abierto de nuestro Padre que se abre para revelarnos su verdad. Bendito es el Señor, que Él compartió con nosotros su verdad, y esa verdad está revelada, verdad que fue escondida de los sabios y los entendidos, y Él la trajo para nosotros, para ti, para mí, a nuestros corazones. Y en esto, hermano, hay tanta grandeza. Por ello que cada día, cada mañana, al despertar, frente a este nuevo amanecer, tiene y debe haber agradecimiento a Él por su verdad revelada. Porque fíjense que si no hubiera sido así, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno de nosotros podríamos entender esto. Entonces, Él es quien nos ha dado la vida, nos dio una vida nueva. Por lo tanto, debemos de entender de que su muerte, su resurrección y su exaltación nos dio vida, una vida nueva. Entonces, hermano, no somos merecedores de tanta bondad. Nosotros respiramos, vivimos por Él y para Él. Amén. Por eso que el ser agradecido por lo que Él es una respuesta de todo aquel que se ha unido a Cristo y se ha unido un espíritu con Él. Todo aquel que ha podido abrazar la cruz de Cristo tiene que tener un corazón agradecido eternamente. Vivimos para adorarle. Amén. Vivimos por Él. Porque fíjense que ustedes entienden perfectamente. La alabanza es el idioma del reino y la queja es el idioma de todo aquel que vive en tiniebla. Entonces le agradecemos por todo lo recibido, todo lo que viene de su mano. A Él le pertenece. Él es nuestra máxima autoridad, nuestro amo, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nosotros no le alabamos, no le agradecemos por favores concedidos, sino por lo que Él es, por su grandeza, por su misericordia.
Él es el Rey de la gloria. Él es nuestro Rey. Él es tu Rey. Él gobierna sobre los cielos de los cielos, nuestra majestad eterna. Él es el Rey de todo el universo y de toda la tierra. Él gobierna para siempre y por toda la eternidad. Él es el soberano de todo cuanto existe. Él es inmutable, Él nunca cambia, en Él no hay sombra de variación alguna y nadie le puede hacerle frente. Amén. Porque Él es todopoderoso. Pero frente a esta grandeza tenemos que preguntarnos, ¿la verdad eterna del reino de Dios se ha cumplido en tu vida hoy? ¿Se ha cumplido esta verdad? ¿Hay un cumplimiento de esta verdad? ¿Cuántos pueden expresar eso? ¿Se cumplió la verdad del Señor en tu vida? ¿Esa revelación está en tu vida? No sé si hay alguien que puede decir, levantar su mano y decir: Jesucristo es el Señor en mi vida. Esta verdad se ha cumplido, hermanos. Es su bondad. No lo merecíamos. Es por eso que hoy día estamos juntos. Mis queridos, fíjense que cuando la verdad del reino se revela en nuestro corazón, cuando Él se nos revela la vida, nadie puede quedar inmune. En la misma condición, como si nada pasara. ¿Por qué? No pasamos nosotros a ser solo oyentes de una congregación o de una comunidad, o participantes, por decirlo, de un campamento más. Mis queridos y amados, todo aquel que decidió ser discípulo de Jesucristo debe vivir el reino de Dios, dependiendo de Él en todo, no en algunas cosas, y en el lugar y en la circunstancia en que nos encontremos. Por tanto, debemos de vivir sujetos bajo la verdad inalterable del Evangelio, obedeciendo las enseñanzas del reino de Dios. Y de ahí en más, a partir de esta realidad de vida, mis amados, y ante tal revelación de su persona amada, ante tal descripción de esta grandeza y de esta gloria inefable de su reino, y yo digo de su magna presencia y grandeza, nosotros ¿cómo podríamos vivir como nosotros queramos? Ante tal revelación, ¿se nos ocurre vivir como nosotros queremos? ¿No sería, amado, estar en esa condición, vivir en esa contradicción interior hacia nuestro Señor que mora en nosotros? Fíjense que esto es tan serio, el entender en la mente lo que es el reino de Dios, pero no vivirlo, pero no experimentar en nuestro corazón que Él es el Señor, que Él es el Rey de nosotros, de cada uno. Hermano, el vivir el reino de Dios es la expresión y la manifestación más gloriosa y visible de la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Qué privilegio es vivir como Jesús. Es su vida en nosotros. Y esta vida de Cristo en ti y en mí no puede permanecer encerrada entre cuatro paredes. La luz del reino no puede ser puesta debajo del almud de nuestras congregaciones o de nuestros grupos de discipulado o de la comunidad donde nos reunimos. Esta luz maravillosa no puede seguir siendo oculta. Se tiene que expandir. Porque la iglesia, hermanos, no puede abstraerse de toda la realidad del mundo perdido. Los tiempos están cambiando sin lugar a duda. Y nuestro mundo se halla atrapado en un ciclo de conflicto y de mucha angustia de la gente. ¿Cuántos intentos de la humanidad por tratar de alcanzar hoy día la paz? A menudo a través de conflictos muy violentos. Hay mucha maldad y derramamiento de sangre y también de muerte en este mundo. Hombres y mujeres y niños que viven
en verdaderos desastres humanos de todo tipo. Fíjense que todos somos testigos. Las naciones de la tierra de manera incesante entraron hoy en día ya en una carrera armamentista en busca de seguridad y preparándose para lo que venga. Esta es la realidad de la humanidad donde estamos viviendo. Pero también muchos ya saben y se dan cuenta la realidad que estamos viviendo. Fíjense que hoy día se habla más o menos de 380 millones de cristianos que están experimentando altos niveles de persecución en el mundo. Esto ya está ocurriendo en diferentes lugares de la tierra. Es decir, que profesar la fe en Cristo ante el único Dios y Señor ya está siendo muy difícil anunciar a Cristo para muchos. Entonces, está viniendo una opresión espiritual de las tinieblas para todo aquel que ha decidido tomar la cruz de Cristo y seguirle. Entonces la Escritura tiene razón cuando nos manifiestan en Colosenses 1:13, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Jesucristo ejerce el gobierno sobre el reino de la luz. Asimismo, la Biblia nos enseña también que Satanás es el que domina las potestades de las tinieblas, porque todo aquel que pretende vivir bajo su propio criterio, haciendo lo que uno quiere, se engaña a sí mismo, cayendo en la trampa del diablo, porque la raíz del mal del hombre está en su rebelión, en su egoísmo, en su independencia ante Dios. Entonces, al no tomar en cuenta a Dios, ni reconocerlo como dueño y rey absoluto sobre su vida, es una realidad muy difícil y en la cual muchas personas están viviendo hoy día sin darse cuenta de que Jesús es el Señor y Rey. Mis amados, quisiera llevarlo a un momento muy especial de la vida de Jesús, entre tantos momentos maravillosos. Y quiero llevarlo cuando Jesús estaba allí orando. Y fíjense que los discípulos que estaban con él vieron a Jesús orar. Y ellos le dicen: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, en ese contexto, quizás los discípulos que estaban allí se daban cuenta de que Jesús estaba allí en esa relación, en esa comunión con el Padre. Entonces, ellos querían aprender, pero había algo que había en la vida de Jesús que les llamaba la atención. Quizás ellos veían a diario emanar del comportamiento y de la vida de Jesús y de esa relación que tenía con el Padre, y el resultado de la vida de oración íntima con el Padre quizás les llevó a ellos a pensar qué es lo que sucedía. Y ellos querían también entender eso. Y es por eso que cuando le dicen: Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseña a orar. Y quizás para muchos el Padre nuestro es tan solo un modelo de oración. Pero allí hay una verdad eterna, gloriosa. Y Jesús les dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero hay esa expresión de: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Entonces, al entender esto, mis amados, esta oración, nos damos cuenta de que esa oración expresa el gran deseo, el gran anhelo, el gran deseo que nace del corazón del Padre y de la obra del Espíritu Santo, porque lo que fluía de la vida de Jesús, de su corazón allí a través de esa oración, eso era lo que Él quería enseñarle a sus discípulos, enseñarle que su vida pudiera ser impregnada con esta verdad del reino
Y aunque ellos querían aprender a orar, más Jesús quería que vieran y que entendieran que el reino de su Padre era real. Es por eso que venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto no podría ser de otra manera. Su más profunda intención era el reino de su Padre, el hacer la voluntad del Padre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, mis amados, ¿cuál debe ser nuestra oración hoy? ¿Cuál debería ser nuestra mayor motivación y aún nuestra mayor y única intención en nosotros? Su reino, el reino de Dios, Jesucristo el Señor de la vida. ¿Cuál es nuestra motivación y nuestro mayor interés? Su señorío, su propósito eterno. Es por eso que, fíjense que la iglesia que está en la tierra hoy, contemporánea, que le representa aquí en la tierra, ¿cuál debería ser el mayor anhelo de todos? El reino de Dios. Que se establezca el reino de Dios y que se haga la voluntad del Padre. Entonces, mis queridos, hoy nos damos cuenta de una realidad. Lamentablemente no toda la iglesia del Señor que pisa esta tierra puede llegar a abrazar, anhelar el profundo deseo del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque esta verdad del Evangelio del Reino aún, mis amados, aún permanece escondida en el corazón y la mente de muchos cristianos. No le ha sido revelado aún. Y se puede asistir regularmente a una rutina de reuniones y cultos. Aún falta, mis amados, que se descorra el velo de los ojos de muchos, que aún no le ha sido revelado el reino de Dios, el señorío de Cristo. Por esa razón, mis queridos, la oración es nuestra, de todo aquel que le ha sido revelado Jesucristo, debe ser: Señor, venga tu reino sobre la iglesia del Señor, porque no todo ha sido una revelación para muchos. Venga tu reino sobre esta parte de la iglesia que aún no le ha sido revelado en su mente y corazón. Hermanos queridos, este debe ser el objetivo nuestro, no tan solo alcanzar a los perdidos, sino que la iglesia entera le pueda ser revelado Jesucristo como el Señor de la vida, porque estamos incompletos aún. Entonces, cuando nosotros experimentamos esta revelación de Jesucristo, es como un tesoro. Pero a veces este tesoro lo guardamos para nosotros. Cuando frecuentamos diferentes instancias de hermanos, uno se va dando cuenta que en algunos casos hay un velo que todavía no se puede mostrar, que ha cegado a muchos. Entonces, por eso la pregunta es: ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué formamos familia? Y también podemos decir: ¿por qué envejecemos? ¿Y por qué también morimos? ¿Por qué estamos hoy aquí? Si no es para dar cumplimiento a su propósito eterno. Porque hoy lo podemos entender. ¿Para qué nos casamos? ¿Por qué tienes familia? No es para que el propósito de Dios y que el reino de Dios pueda alcanzar a la familia. Y es por eso que necesitamos trabajar incansablemente en este objetivo. Y este es nuestro anhelo también, y debe ser de cada uno en la tierra, que esta revelación de Dios y su Santo Espíritu cubra la tierra, cubra la familia, cubra las ciudades, cubra las naciones, para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios.
Amén. Hermano, y hasta que sea predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Vendrá el fin. Es la palabra lo que revela. Y mientras tanto tenemos un tiempo, mis amados, tenemos un tiempo para vivir el reino de Dios en la tierra, para extender el reino de Dios, para alcanzar a aquellos que no pueden ver a Cristo. ¡Qué desgracia más tremenda! ¡Qué tremenda tragedia! Que parte de la familia no pueda ver el reino de Dios, no pueda ver a Cristo. ¿Qué es lo que pasa por nuestros corazones, mis amados? Voy a decir en estos términos, esto se va a terminar. Dios nos ha dado un tiempo para vivir, un tiempo para nacer, para vivir. Y también va a venir un tiempo en que tendremos que partir. Mientras tanto, el reino de Dios tiene que establecerse. Y esa es nuestra función. Él nos redimió con su sangre y nos escogió para la gloria de su santo nombre. Y nuestro mayor compromiso, nuestra mayor entrega y devoción es vivir su reino y su señorío en nosotros, y que los otros puedan ver también esta verdad. ¿Estamos dispuestos a eso, mis amados? Pero necesitamos revisar el fundamento. Si a la altura del tiempo y de los años esto está funcionando en nuestra vida, vivir su reino y su señorío, ¿estamos dispuestos, aunque te critiquen, aunque se burlen de ti? ¿Estás dispuesto o dispuesta? Aunque te persigan y no te consideren. ¿A cuántos se han experimentado no considerados? Soy el único, Dios mío. Allá hay 2, 3, 4. Hermano, aún en medio de las dificultades, de las aflicciones del tiempo presente, tenemos que estar dispuestos. Entonces, vivir el reino de Dios, cuando yo digo, incluso que te digan que eres un fanático religioso, o te echen de todos lados, ¿estás dispuesto o dispuesta? Amén. Qué triste, ¿no? ¿Cuánto duele ser postergado o experimentarte como que todos te abandonan? Pero, mis queridos, si tú has puesto toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, debo decirte que del libro de la vida y de su reino jamás nadie podrá quitar tu nombre. Amén. Vivir el reino, vivir su reino, debe ser un fluir desde nuestro interior. Es el río limpio de agua de vida que brota del trono de Dios permanentemente. Hablar del reino de Dios y de su persona es hablar del propósito redentor de Dios para toda la creación y de la vocación histórica que tiene la Iglesia respecto a su propósito aquí en la tierra y en el ahora. Él nos ha dado la capacidad, por medio del Espíritu Santo, el poder entender su verdad. Esta verdad que no lo entendíamos. Estábamos perdidos, como lo entendemos hoy. Como fruto de este conocimiento, hoy estamos aquí. Yo miraba a cada uno en el transcurso de estos días, y yo decía, y pensar, es que es por Él, es que estamos aquí, es por Él que estamos juntos 10 días. Y días anteriores dije, venimos de diferentes lugares. Entonces, ¿qué nos mueve? Hacer un tremendo trayecto, invertir, porque el venir a este lugar no es un gasto, es una inversión. ¿Qué nos mueve? Es Él. O porque, bueno, son de 10 días de vacaciones, aunque sí, en cierto modo hay un tiempo allí también de estar juntos, de disfrutar de la compañía. Pero hay algo mayor, porque estamos aquí. Es Él, es su reino, es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es lo que Él va a seguir haciendo. Por eso
la revelación de su verdad y de su reino, nos asiste hoy día la responsabilidad de guardar, hermano, de guardar lo que tú tienes y lo que tenemos. Debemos llegar a ser guardián de sus verdades, guardianes de sus verdades. Entonces, tenemos este desafío en esta generación de poder vivir y entender el Evangelio de Jesucristo y traspasarla a la próxima generación como la única esperanza de vida para este mundo, para todos los hombres en todo lugar, para todos nosotros, para tus hijos, como dije, para tus nietos, para tus bisnietos, para que toda la iglesia pueda ser revelado Jesucristo el Señor. Hay una expresión allí en Mateo 11:25 y que ya la hemos leído. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, esta verdad de los entendidos, y la revelaste a los niños. Colosenses 1:27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo no sé, mis queridos, cuando escucho estas verdades, yo hoy día he escuchado unos testimonios de vida muy tremendos. Estábamos allí escuchando unos testimonios y yo decía: Señor, hay tanta grandeza en la vida de aquellos hermanos y de cada uno de nosotros, en que Dios ha hecho un cambio y un giro tremendo. Entonces, a veces los años, a veces las circunstancias, a veces el tiempo que vivimos nos lleva muchas veces a pensar de que, bueno, ya estoy disfrutando con el Señor, la vida del reino. Y a veces muchas veces nos vamos pensando de que ya todo está bien y seguimos una marcha muy como de tener la actitud de pensar de que ya todo está bien y no hay nada más que hacer en este mundo. Tenemos una tremenda responsabilidad de traspasar lo que tenemos a los que están con nosotros. Yo quisiera que pudiéramos darle gracias al Señor por esta verdad, por este reino glorioso. ¿Cuánto quieren darle gracias al Señor? Pongámonos en pie, hermanos, ustedes. Y pensemos de dónde te sacó el Señor, dónde nos trajo y a cuántas personas esta verdad del reino ha cautivado. Agradece al Señor por todo esto. Amén. Gracias, Señor, por tu verdad. Porque tu verdad, Señor, cambió nuestras vidas. Señor, no entendíamos, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero la luz de tu Evangelio, tu persona, vino a alumbrar nuestro interior. Señor, gracias por aquellas hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entregar todo. Y es por eso que de nuestros corazones te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu verdad. Puedes decirle gracias, Señor, por tu verdad. Fíjense que ninguno de nosotros habría estado aquí. ¿Cuántos hijos han sido cambiados? ¿Cómo tu matrimonio fue restaurado?
¿Cuántos en una circunstancia difícil? Quizás tu vida no tenía sentido alguno. Quizás pensaste en un momento que ¿para qué seguir viviendo? Quizás estuviste por tiempo en las drogas o allí en una situación trágica, difícil. Pero vino Jesús, vino el Evangelio del Reino de Dios a tu vida. A lo mejor estabas separado, no lo sé, pero su verdad permitió que tú pudieras reconstruir tu matrimonio. Estabas enemistado con tus hijos. Hermano, hay tanta grandeza. A veces nos cuesta dar gracias a Él, pero quiero pedirle que pensemos en lo que éramos. ¿De dónde nos sacó Él? A veces no valorizamos lo que tenemos, pero tomémonos un momento. Él murió, fue a la cruz y pensó en nosotros. Pero también quiero decir lo siguiente. Quizás cuántos de los que están acá llegaron aún con una falta de definición en tu vida. Y vinieron por alguna respuesta que necesitas. Quizás tienes allí una dificultad que no la puedes resolver. Pon delante del Señor lo que estás enfrentando. Pero quiero decirte lo siguiente, que si el Señor pudo con nosotros, con cada uno, también lo va a hacer contigo. Porque Él es nuestra esperanza. Síguele dando gracias al Señor por lo que Él ya ha hecho en tu vida. Hermano, a veces pensamos, gracias Señor por lo que hiciste. Dale gracias, hónrale a Él. Él nos sacó del lugar donde estábamos. Toma tu tiempo allí. Los años que has vivido entendiendo el reino. Este es un momento del Señor, del Espíritu, en que nos dispongamos. Aleluya. Amén. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando? La presencia del Señor está aquí. Es tiempo que tomemos autoridad de aquello que vemos a nuestro alrededor. La palabra que ha sido entregada tiene un poderío tremendo y nos está anunciando que todavía Dios tiene el control de la humanidad. Los vientos huracanados están pasando por esta zona, por otras, y los incendios son una muestra del poder de Dios, que nosotros también podemos orar para detener aquello que hace daño. Jesús estaba durmiendo cuando los discípulos estaban asustados porque se hundía la barca. Hoy día puede pasar lo mismo con otro tipo de fenómenos naturales, pero el Espíritu Santo está trabajando en mí, en mi interior, diciendo: hay que hacer algo. Ese algo lo tienen ustedes. ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar los tiempos de la situación? Vamos a orar. Amén. Tomando la autoridad, incluyendo las personas que estaban nombrando domingo, que están necesitadas aquí, enfermos que están con dolencias. Vamos a incluirlo en los títulos a la vez, porque el Señor es grande y maravilloso y puede hacer las cosas que
que tú ni yo podemos hacer, pero Él lo puede. Amén. Estamos unidos, de dos en dos, pongámonos de acuerdo, porque vamos a hablar ahora con la autoridad del Señor. Aleluya, Jesús. Por favor, de dos personas, pónganse de acuerdo y díganle al Señor primero: Señor, reconocemos que tú eres el Señor de la historia, Aleluya. Amén. Señor de la vida, Señor de Amén. las naciones, Señor de Amén, los que Jesús. están perdiéndose, que ahora te pueden encontrar. En el nombre de Jesús, tomamos Aleluya. autoridad. Amén, Jesús. En el nombre de Jesús. Jesucristo, Señor de la Amén. historia de las naciones, Señor del universo, Señor del fuego y del agua. En este momento elevamos nuestra voz a ti, Amén, sí, Señor. para rogarte que actúes en favor de los que te necesitan en este momento. Señor Jesús, Aleluya. tenemos el huracanado viento que está corriendo. Te decimos, viento, para. Amén. Te sujeto al Señor. En el nombre de Jesús, en que tú venga sobre la naturaleza que nos rodea. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, venga la paz. Amén. Venga la paz. Venga la paz. Aleluya. En tu nombre, Señor. La tranquilidad Amén. en los nombres naturales. Así es, sea Señor. presente. Señor, oramos por los necesitados que tienen un turbión en su vida, Amén. que están pasando por momentos difíciles, matrimonios, familias, de todo tipo de situaciones por causa del tiempo que vivimos. Señor, ten misericordia. Amén, sí, y que Señor. se puedan buscar y encontrar, cambiar su vida. Señor, oramos por los que están atribulados por falta de trabajo, Amén, por otras Jesús. razones. En este momento, Señor, les ministramos. Aleluya, sí, Señor. En tu nombre, Jesús. La esperanza del Amén, cambio. sí, Jesús. Señor Jesús, toma a estas personas Amén. que están aquí también, algunos que están sufriendo necesidades, que ahora venga la respuesta del Señor. Venga tu respuesta a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que tú eres capaz de hacer todas las cosas. Aleluya, sí, Mucho más Señor. abundantemente lo repetimos y lo entendemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos ahora por todos los enfermos que hay aquí. Amén. En el nombre de Jesús, toda dolencia, pon tu mano en los lugares afectados. Sí, Señor. Y Jesús. créele al En el Señor nombre de ahora. Jesús. Créele al Aleluya. Señor que es capaz de sacar esa enfermedad, Sí, Señor. esa dolencia en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Amén, sí, sometemos Señor. toda enfermedad, toda dolencia a los pies de Jesús. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, sanó nuestras dolencias. Oh, Jesús, en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Amén. Y arraba sandara shiara batara para. Y carraba sandara para. Aleluya. Sí, trabaja Espíritu Santo. Sigue obrando, Espíritu del Señor. Oh, Jesús. Amén. Aleluya. El Amén. Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Está trayendo lo que cada uno necesita. Si tú con fe le pides, Él te da la respuesta necesaria para tu vida. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Hay personas que necesitan definir su vida. Son tiempos de definiciones frente al dueño del reino, Jesucristo. Y yo tenía esta impresión en mi corazón, que algunos vinieron por respuestas claras en su vida, buscando una solución. Si hay personas que están en esa condición, quiero invitarles que vengan. Vamos a orar. Vamos a ministrar a Jesús. Si alguno quiere definir esto en su vida, puede venir acá.